Good morning. We've taken two histories into our own. Hay dos historias que hemos aplicado en nuestro tiempo We want to see how they apply from 2001 to 2019. y ahora queremos ver cómo ellas se aplican al periodo de 2001 al 2019. We began to do that, Y habíamos empezado ya a hacerlo, but I wanted us to go back to the time of the end. pero también quisiera que volviéramos y llevásemos eso al tiempo del Trace the fin development, para poder así trazar y rastrear ese connect our desarrollo waymarks. de manera que conectemos los hitos. So I just want to review one discussion we had. Hay una discusión que sí me gustaría repasar. We talked about A.T. Jones Habíamos hablado acerca de A.T. Jones standing in Congress. cuando estuvo en el Congreso. What was he saying to them? ¿Qué era lo que él le decía a la gente del Congreso? ¿Qué les decía A.T. Jones? So A.T. Jones, A.T. Jones standing in Congress, estaba en el Congreso he's saying that they want to enforce Sunday and they can't do it. y les decía de que ellos no podían imponer el domingo. His argument. ¿Y cuál es uno de esos comentarios What o is his argument? argumentos famosos de A.T. Jones? De que si intentaban imponer el sábado, yo me opondré también, o algo así. So if they tried to enforce Saturday, he would have fought them on that too. Él dijo exactamente eso, que si intentaban imponer el domingo, él se opondría a ellos de igual forma. Se opondría a ellos de igual forma. But Brother Johan, El hermano Johan, what's the principle hermano, ¿cuál es el principio detrás de lo que dijo? behind what A.T. Jones is saying? Detrás de lo que Jones está diciendo con eso. A.T. Jones is telling Congress A.T. Jones está declarando en el they Congreso, aren't allowed to o enforce a está Sunday law. diciéndoles en el Congreso de que ellos no pueden imponer el domingo, Or even speak about Sunday. o que ni siquiera podrían estar hablando de domingo. What's the principle behind that? ¿Cuál es el principio detrás de lo que él está tratando de decirles? Brother Johan. Hermano Johan, What's A.T. Jones's position? ¿cuál es la posición de A.T. Jones? Il veut conserver en fait le sabbat il veut conserver le samedi comme pour le sabbat. He wants to keep Saturday for Sabbath. What's he telling the government? ¿Qué es lo que A.T. Jones le está diciendo al gobierno? Que le dimanche n'est pas le vrai jour. That Sunday is not the real day. He's not telling them that. Non, il leur dit pas ça. They don't even need to know what the real day is. Ils n'ont pas besoin de ça. Parece que él le respondió de que el domingo no es el día verdadero y Tess le dice, él no les dijo eso, de hecho ni siquiera necesitan saber cuál es el día verdadero. He implies that we don't have to Es muy difícil entender day of worship. el inglés del hermano, se escucha muy mal. Pose les bases des principes de la liberté religieuse, ce qu'on appelle aujourd'hui laïcité. He lays the foundation of religious liberty and laicity. Yes? Parece que establece los fundamentos de So la he lays libertad that civil, foundation. algo así. Pose la Él establece ese fundamento de la libertad religiosa. Religious liberty to do what? ¿Libertad religiosa para hacer qué? What do they have religious liberty to do? Ellos tienen libertad religiosa para hacer qué cosa. La libertad religiosa es dada para llevar a Follow cabo their qué. conscience.
para seguir sus Their conciencias. conscience says break the law. Y si la conciencia de ellos dice quiebra la ley de Dios, What do they have liberty to do? ellos tienen libertad de hacer ¿qué cosa? To break the law. De quebrar la ley. So it isn't about a good conscience telling you to keep Saturday. Así que no se trata de tener una buena conciencia que te diga que guardes el sábado. That's not what he's preserving. No es eso lo que A.T. Jones está preservando. Preserving their right to break the law. Está preservando el derecho de las personas de quebrar la ley de Because Dios. if they want to keep Sunday or Saturday, Porque si ellos quisiesen guardar el sábado o el domingo, le dimanche, there's no difference in A.T. Jones's mind. no habría ninguna diferencia en la mente de A.T. Jones. He's going to fight them, Él va a luchar contra ellos, les combattre, whether they're trying to enforce Saturday or Sunday. bien sea que ellos quieran imponer el sábado o el domingo. samedi ou le dimanche. So if he says it's the exact same, Así que si él dice que le vale igual, we change this story. podemos cambiar la historia, la habíamos cambiado. We could say the government Podríamos decir que el read gobierno the word of God. supongamos que habían leído la ley They saw that, La ley de that Dios. the Sabbath was instituted, o la palabra de Dios y hubiesen visto de que el sábado era instituido por Dios Le samedi, and there's certain blessings promised on Israel if they keep it. y ellos ven escrito lo de las bendiciones que le serían dadas a Israel si guardasen el sábado y luego We were piensan, founded as a Christian nation. bueno, vamos a fundar esta nación cristiana. Nosotros de hecho fuimos fundados como una nación Maybe cristiana. God is punishing us, Tal vez Dios nos está castigando like ahora Israel, como lo hizo con we Israel haven't kept his law. porque no estaban guardando su ley. The very least, we haven't made a statement that we should. O por lo menos no hemos hecho la declaración que debíamos. We haven't even told our people about this law. No le hemos dicho al pueblo acerca de esta nueva ley. Surely we can make a statement, Así que tal vez podemos hacer una declaración. government can, O ellos dirían, el gobierno say, look what debería, happened to Israel, para explicar, miren lo que le pasó a Israel, the glorious land, a la tierra gloriosa, when they broke God's law. cuando quebraron la ley de Dios. Surely we should have that in our country. Por lo tanto, nosotros también vamos a sufrir eso en And nuestro America país. should have God's law. Y como Estados Unidos debería tener la ley de Dios, We won't enforce it, on va pas queremos imponerla. l'imposer, but we want to encourage our people. O no la queremos imponer, pero queremos animar a nuestro We pueblo were founded we were founded as a Christian de que nation fuimos fundados como una nación cristiana nation chrétienne, by these good Protestant men, por estos buenos hombres and we should protestantes be keeping the law of God. y deberíamos estar guardando la ley de Dios. We want to protest against Catholicism, Y queremos protestar en contra del catolicismo. so you should all know Saturday is the Sabbath. Así que les hago saber que el sábado es el día del Señor. et le sabbat. Does that sound okay? ¿Será que eso les parece bien, que el gobierno diga algo así? No. No está A.T. bien. Jones is saying A.T. Jones está diciendo they cannot even make a statement de que ellos no pueden ni siquiera hacer una declaración saying Saturday is the Sabbath. explicando de que el sábado es el día verdadero, Lengthy takes his argument to. el día de reposo. De hecho, eso es lo que está tratando de decir Jones con su argumento. Behind why he's fighting the Sunday. Por lo tanto, el entender el principio que él está diciendo cuando dice eso, lo que quiere expresar, A large difference on how we expect that history to look like. termina afectando de manera importante la manera en que nosotros esperamos que esas historias se cumplan. He's saying Él está diciendo Congress wants to enforce Saturday, de que si el Congreso quisiera imponer el sábado, say it's the government, digamos aquí que es el gobierno, and they want to say Saturday Sabbath y ellos quieren declarar el sábado como día de reposo, because they have that in the Word of God, porque lo encontraron en la palabra de Dios. and they can see that it would benefit their nation. Y se dan cuenta que eso bendeciría a su nación. A.T. Jones says Y luego viene A.T. Jones y les dice, you can break the law. ustedes pueden quebrar la ley. People should have freedom Les gens devraient avoir la liberté to keep any day. Las personas deberían tener la libertad de guardar el día que So quieran. A.T. Jones would have stood in Congress Así que A.T. Jones se hubiese levantado en el Congreso devant le Congrès, if they were trying to bring about a Saturday law si hubiesen estado intentando imponer una ley sabática faire une loi sur une loi pour imposer le samedi comme sabbat, and fought for the right y hubiese peleado por el derecho for Catholics to keep Sunday. de los católicos de guardar el domingo. That's his position and he's firm about it. Esa es la posición de A.T. Jones y es bastante firme con Are eso. we all okay with that? ¿Será que todos estamos entendiendo? So if we change this, Ahora, si cambiamos esto, we say there's two institutions, sabemos que hay dos instituciones, Sabbath el sábado and marriage. y el matrimonio.
Both are established in Eden. Ambas fueron instituidas en el Edén. And we go from the Sabbath issue Y podemos pasar de hablar del problema del sábado y podemos hablar del matrimonio ahora. because marriage Porque el matrimonio is the issue es un problema that's caused most of the problems in recent history. que ha causado gran cantidad de los problemas de la historia reciente, de los que hemos discutido. So if we would change this, Entonces, al cambiar esto Saturday Sabbath, del sábado, el ejemplo que habíamos dado, instituted in Eden. que había sido instituido en el Edén, And then you have y luego Adam and Eve. sabemos que tenemos a Adán y Eva, You have man el hombre and woman. y la mujer. Now, Ahora, the Protestant churches come together las iglesias protestantes se van a unir and they make the argument y van a hacer esta discusión y van a decirle al gobierno, marriage was instituted for Adam and Eve, o van a decir mediante el gobierno que el matrimonio fue instituido para Adán y man Eva. and woman, O sea, hombre y mujer, not man to man, no hombre con hombre, not Adam and Steve, no Adán y Esteban. one of their favorite phrases. Una de esas palabras famosas que ellos usan, o So frases they famosas. see homosexuality increase, Así que just like they could do with the Sabbath. cuando ellos ven que hay un incremento en el homosexualismo, They open the same document that we have. ellos van a abrir el mismo documento que nosotros usamos. They read stories, Ellos leerán las historias de la Sodom and Biblia, Gomorrah, como de Sodoma y Gomorra, and say if we have this in our country, Y- God will judge us. y van a decir, si tenemos el homosexualismo en nuestro país, Dios nos va a juzgar. So what they start fighting, Entonces lo que empiezan a pelear ellos, homosexuality. empiezan a pelear contra el homosexualismo, Particularly 2015, particularmente 2015, when Obama is pushing for gay marriage to be legalized. cuando Obama estaba intentando de que el matrimonio homosexual fuese legalizado. Now we have a problem Ahora tenemos un problema, because we've seen this as Sunday law, porque hemos visto esto como una ley dominical and we don't agree with Sunday. y nosotros no concordamos con el domingo. But if we remove that from our minds and look at the principle, Pero si removemos eso de nuestras mentes y miramos al principio detrás de todo, difference, Sunday or Sabbath, no hace diferencia si ellos quisieran imponer el sábado o el how we domingo. feel about the day. ¿Cómo nos sentimos respecto al día que se imponga? We take the principle. Podemos tomar es el principio. And now, some of the things that the evangelicals are pushing, Ahora, algo que hoy en día los evangélicos están presionando we're fuerte, not awake to, algo a lo que tal vez no nos hemos despertado, because they're already the positions that Adventists keep. porque ellos están del mismo lado que los adventistas respecto al matrimonio. Pero si son instituciones gemelas, el sábado y el matrimonio, Have no right to push for a Saturday y Sabbath. sabemos que las iglesias no tienen ningún derecho de imponer el sábado como día de reposo, Do they have any right ¿será que tendrán algún derecho to ask the government de pedirle al gobierno to only allow marriage between a man and a que woman? solo permitan un matrimonio entre hombres y mujeres? uniquement pour l'homme et la femme. ¿Entre un hombre y una mujer? Do you have any thoughts? ¿Alguien tiene algún pensamiento o comentario? It's the same principle, they don't have the right. It's the same principle. Entonces es el mismo principio. So it would go against the Constitution Estaría en contra de la if Constitución Obama had not allowed same-sex marriage, si Obama no hubiese permitido la legalización del matrimonio homosexual, which fits with our model. lo cual encaja con este modelo Obama is good de que Obama es bueno, Obama est bon, prophetically. proféticamente. son prophétique. You look at him Cuando lo ves and you say everything is good. y dirás, todo lo que hace está He bien. does something that significant, Por lo tanto, cuando él hace algo tan significativo como not eso, breaking down the United States. él de hecho no está quebrando, destruyendo a los Estados Unidos. Like his language in that history, Su lenguaje en aquella like historia, Obama's language in that history, su lenguaje en aquella historia, Langage dans cette histoire, he's bringing America to a point él está tratando de llevar a los Estados Unidos al punto where it's properly fulfilling the Constitution and the separation of church and state. donde de manera apropiada puedan cumplir la Constitución estadounidense y mantener la separación de la Iglesia y el Estado. And if you look at how the churches respond to that, Y cuando estudias la respuesta de las iglesias a lo que hizo yes, Obama, that much of what is happening yo quiero sugerir que la mayoría de lo que ha pasado se passait, is a violent response ha sido una respuesta by violenta the churches. por parte de las See a iglesias, black man, porque ellas ven a este hombre negro then a woman, y luego a esta mujer que iba a they're ganar part church and state, y
Eso despierta la... entre l'Église et l'État. and take away their political power. porque ven a estas dos personas que estaban tratando de separar más a la iglesia del Estado y quitándoles su poder, Trump as their savior. su poder en el gobierno. Por lo tanto, vieron a Trump como el salvador. So we came back to this history, Hemos vuelto entonces a esta historia 1979. 1900, de I want 1979. to give a little bit of a background. Quiero darles un poquito de contexto respecto a After the esto. Civil War, Después de la guerra civil, slaves were freed, los esclavos eran libres, libérés, but discrimination did not end. pero la discriminación no terminó. You can trace that history Podrías incluso rastrear, trazar esa historia if you want a really painful vaccine. si quieres realmente ponerte una vacuna bastante dolorosa. si vous voulez un vaccin douloureux, But they were not given equality. Ellos no les dieron igualdad. Y ella se está refiriendo a que si quieres ir y estudiar la historia dolorosa de ese asunto que estamos hablando. So 1890, En 1890 donc en 1890, there starts to be a discussion comenzó una discusión about how they see the integration of black people and white people. en cuanto a cómo ver o entender la integración de los negros con los And blancos. one of the states puts it into law, Y uno de los estados pasó una ley, uno de los estados de Estados Unidos, una ley separate que era una doctrina llamada separados but equal. pero iguales. French? yes. You want in French? Yeah. Separate is the same. Separados pero iguales. Es una ley que pasó un estado, al mismo tiempo una doctrina. M-A-I-S. Estoy seguro que la podemos encontrar la pueden encontrar en Wikipedia. La mayoría de las cosas que ella dice se pueden encontrar en Wikipedia, incluso en español. Muy recomendable que busquen cada una de las cosas que de aquí en adelante van a ser dichas. Y las que ya ha dicho, como la mayoría moral, etcétera. So separate but equal. Donc, Separados pero iguales. égaux. And listen carefully to how they're phrasing their arguments. Y escuchen cuidadosamente a cómo ellos construyen el They're argumento. saying that black people Ellos decían, las personas negras completely equal. son completamente iguales. Their argument is not being made that they're unequal. El argumento de ellos no era de si no eran iguales. Black, white, Hombres y negros, negros y blancos son iguales, but separate spheres. pero separados en esferas. So we need to sit in separate churches, Por lo tanto, nos tenemos que sentar en diferentes iglesias, separate schools, tenemos que tener diferentes escuelas Séparés. separate buses. y jefes diferentes también. This principle of equal but separate. Es ese principio de iguales pero separados. And that process begins in 1890. Y ese proceso comenzó en 1890. 90. We hear 1890, Y cuando escuchamos de 1890, and what should we immediately think? ¿qué deberíamos pensar inmediatamente al ver ese año? If you hear 1890, Cuando escuchen la fecha 1890, Amen. hermana Shimen, If I said 1888, si yo digo 1888, what would you think? ¿en qué vas a pensar directamente? And then what would you do? En A.T. Jones. ¿Y luego qué vas a decir? Dimanche, à St. John's. Et qu'est-ce que tu ferais? You're on the right track. You would try to link it. ¿Estabas yendo por el camino correcto? Donc tu mettrais en relation avec 1896, il y a une histoire que je viens de... Habló de 1863, 88, después 93. Si quieres conectar la historia, ¿qué dirías? ¿O a dónde irías? Donc je mettrais en lien avec 2014, Parece que lo conecta con 2014. avec 2014. How do you link it? Comment tu fais le lien avec les 126? So when Con I el say 126. Por lo tanto, cuando yo diga 1890, Donc je dois ajouter 180, tengo que poner el 126 desde ahí. donc en 2016, Nos lleva a 2016. so 126, El 126. 1890
1890 is 2016. 1890 ahora es 2016. So if you see segregation stirred up here, Por lo tanto, en 1890 vemos la segregación que comienza en ese want to año. connect it to our history, Entonces, si lo queremos conectar con nuestra historia, we have one more explanation tenemos aquí una explicación más on top of many de las about what is muchas behind Donald Trump. de qué es lo que está por detrás de Donald Trump, qué son las cosas en las que él cree, su movimiento. People say he's not racist. Personas dicen que él no es racista, And he says these minority congresswomen need to go back to their own pero country. después lo escuchas a él diciendo de que esta minoría de mujeres en el Congreso deberían devolverse a los países donde And vinieron. if you pushed him, Y cuando presionas I el think he punto, would say, yo creo que él diría, no, they're equal. ellos dirían, no, ellas son iguales, They should be separate. pero no deberían ser separadas All stirred up in 1890. o no estar aquí. Y todo eso comenzó en 1890. And one state makes it law. Y un estado pasó la ley de separados, pero iguales pero separados. Pero en el Becomes 96, law in the government. en 1896 se pasó esa ley en todo el That's gobierno, the en todo el law of país. segregation. Y la ley que fue pasada en el 96 fue la segregación. The law of the government C'est devenu donc la loi du gouvernement. that black people are separate but equal. Fue pasada en el gobierno en 1896 de que las personas negras son iguales pero separadas. They're saying it's equality. Y quiero que sepan que ellos dicen de que hay igualdad, Separate roles, separate spheres. solamente que esferas separadas y papeles separados, There's funciones differences diferentes. between black people and white people. Porque ellos dirán, sí, hay diferencias entre las personas blancas y las personas negras. Where else do they make that argument? ¿Acerca de qué otro punto esos evangélicos, esas personas hacen ese mismo, Men and women. hacen ese punto? Why do we see this as ugly? Acerca de hombre y mujer. ¿Y cómo es que podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es horrible lo que dicen respecto a la We raza, push equality. pero cuando se refiere a hombres y mujeres no nos damos cuenta de que es igual de malo? We don't act like it. Nosotros no actuamos como si creyésemos Treat them esto. like it. No los tratamos como si fuese We así. say there's separate spheres. Nosotros decimos, sí, hay esferas diferentes. Somos separados pero iguales. When you go down to the hard facts, Pero cuando llegamos a los hechos, equality doesn't exist. no hay igualdad. Ellos no están realmente permitiendo la igualdad. Por lo tanto, quiero que piensen acerca de eso. Because if we see this as ugly, Porque si nos damos cuenta de que esa doctrina de segregación when es it's about terrible, race, cuando se trata acerca de raza, why aren't people willing to see it as ugly when it's about gender? ¿por qué no nos damos cuenta de que es igualmente fea cuando se trata acerca del género? Decir de que son iguales, de que sí somos iguales, pero separados o diferentes. Así que tenemos el problema de la segregación, Separate but equal. donde está esa doctrina de separados pero iguales. You come down to this history, Luego llegamos a esta historia de acá, en el 79. 1951. No, primero 1951. What's the court case? ¿Qué caso de la corte comenzó en 1951? Quel est le cas au tribunal? Le cas juridique. Brown versus Board of Education. El caso de la corte de Brown y la Junta de Educación que está en Wikipedia. This one. Caso de la corte de Brown contra o versus la Junta de Educación. ¿Y de qué se trataba ese caso de la corte? Segregation. These black families come together Donc, Fue un grupo de familias que se habían unido, se rassemblent. despite the phrase, a pesar de la frase que se usaba, black schools have not been staffed, Donc, les, they've not been given money or teachers, las iglesias, las escuelas públicas de los negros function properly. no se les había dado suficiente dinero, no se les había financiado And suficientes it's cosas created a situation y acabó creando una situación where you have a black communities donde las comunidades negras who cannot get the same access, no podían tener el mismo acceso education to health. a educación y That's why salud, there's such a large difference today. que por eso es que hoy día tenemos una gran diferencia entre las dos personas. Y por eso es que también se habla de las reparaciones, Generations of that have created a wealth gap that is hard to fix. porque hubo generaciones de esta separación que terminó creando una distancia que hoy en día se hace Families visible. came together. Y si estas familias negras se juntaron We want en to los send our 50 children to a proper school. y dijeron, nosotros queremos enviar a nuestros hijos a unas escuelas apropiadas. une école correcte. So they took their district to court Por lo tanto, el asunto del distrito lo llevaron a la corte over this issue.
creo que la Corte Suprema, para luchar contra ese, the right ese to get their asunto. children a proper education. El derecho de poder tener una educación justa a sus hijos, a sus hijos. They lost that case. Perdieron ese caso en el The estado, segregation was still enforced. porque todavía la segregación era una ley. imposé. That began in 51. Y luego eso comenzó en el They 51, then ese took it caso. to the Supreme Court. Pero luego ellos llevaron el mismo caso a la Corte Suprema, que sería 1954, they win. la nacional, y en el 54 ganaron el caso de They la win Corte. the case of Brown versus Board of Education. Y ahí es donde se gana este famoso caso de Brown en contra de la Junta de Educación. And what begins to happen from 1954 Y lo que empezó a ocurrir desde 1954 is an end of segregation in the United States. fue el final o el fin de la segregación en los Estados Some Unidos. places do that willingly. En algunos estados lo hacían de manera voluntaria. Some were already wanting that. Algunos estados ya querían que eso fuese así, But some were opposing it. pero había estados que se oponían. Les États qui s'opposaient à cela. We know Arkansas. Por ejemplo, todos conocemos We know Arkansas. its position in the movement. Sabemos la posición que Arkansas tiene en el movimiento. Par rapport au mouvement, If you were to go to Arkansas, Y si fuésemos al estado de Arkansas, the closest towns to our special little place de hecho, podríamos ir a la ciudad más cercana del conocido lugar en el movimiento en Arkansas. qui s'appelle Little Rock. 1957, Donc En 1957 they begin to introduce black people into the white schools. empezaron a introducir a personas negras o estudiantes negros a las escuelas de los blancos. ¿Y qué ocurrió? Creo que dijo en la ciudad de Little Rock, pero no escuché muy bien. What did the government O de have to Hot do? Springs. qu'est-ce que le gouvernement, ¿Qué el gobierno tiene que hacer? You're talking about the American South, the Bible Belt. Porque estamos hablando aquí del sur de Estados Unidos, del cinturón bíblico. de ce qu'on appelle la ceinture biblique. This is where Protestantism is thick. Es aquí donde el protestantismo tiene más fuerza en esta zona de Estados Unidos. And the government Y el gobierno had to send in the National Guard tuvo que mandar la Guardia Nacional to force the school para forzar a esa escuela en Arkansas, to allow those black children to attend. permitir que esos niños negros fueran a las clases. So you have 9 little black children Así que había 9 pequeños estudiantes negros being escorted into the school from their homes que tuvieron que ser escoltados desde su casa hasta la escuela Escortés donc de leur foyer donc à leur école by a fully armed group of the American military. por un grupo armado de la fuerza o del ejército estadounidense. Tuvieron que imponer que permitieran a esos muchachos And entrar. Little Rock is famous for that. Y Little Rock, creo que es la capital de Arkansas, es muy Most famoso. of the problems Es muy famoso eso que ocurrió. are in the Bible Belt. Y algo importante es que esto se encuentra en el cinturón bíblico de los Estados Unidos. And then the schools that were hardest to break down Y otras escuelas, were hardest to break. las escuelas que tardaron más, que fueron más fuertes para someterse a la ley, y quiero decir que cuando ella dice el cinturón bíblico es un término que puede ser buscado en Wikipedia y se refiere a los grupos de estados en el sur de los Estados Unidos que son cristianos o protestantes. Principalmente fueron las iglesias blancas privadas, Ones, private ones. donc pas les no las públicas sino las privadas. privées. You have a couple. Hay un par. Il y en a quelques-unes. Liberty University, Una universidad llamada Liberty University, started by Jerry Falwell. que fue fundada o comenzada por Jerry Falwell, Bob Jones University. y luego Bob Jones University. Université Bob Jones. These are massive, wealthy universities. Son universidades masivamente And when ricas. the government began to enforce desegregation, Y cuando el gobierno estaba intentando imponer la desegregación en los Estados Unidos, La ségrégation, they could do it to public schools. lo pudieron hacer fácilmente con las escuelas públicas, Private ones were more difficult. pero con las privadas fue más difícil. plus difficile. So in 1974, Por lo tanto, 154, en 1971, 1971, Liberty University ends segregation. Liberty University tuvo que terminar con la segregación donc a mis fin à la ségrégation. They allow entry by black students. le permitieron la entrada a estudiantes negros, Étudiants noirs, But they still have issues. pero todavía había problemas. What these schools would then do, Y lo que las escuelas harían después, only entonces, allow black people if they were married. era permitir a personas negras si estaban casados.
Eso fue lo que hicieron. because that by law they forbade different races to marry. Parce que par la loi, No entendí esa parte que dijo. Parece que por la ley habían evitado que ciertas razas se Or at least at casasen. their school to date. ou Parece que habían ilegalizado de que algunas personas tuvieran novios en la escuela entre negros y blancos, no sé. Pero parece que le permitieron la entrada a solamente parejas de negros que ya que estuviesen casados ya. on leur a écrit, So that's fine. ils ont dit OK, You better start paying taxes. Y el gobierno les dijo, bueno, pueden seguir haciendo eso, pero van a tener que pagar We're not going impuestos. to help you in any way. Y no te vamos a dar ayuda de ninguna manera, les dijo el gobierno a estas universidades. This particular issue, Y este problema en particular these conservative Christians united over. es el punto en el cual los conservadores cristianos se unieron. se sont unis. Those leading evangelicals, Ese montón de líderes evangélicos, Évangélique, Jerry Falwell, Jerry como Jerry Falwell, Jones, Bob Jones, started to come together. comenzaron a unirse. se rassembler. Paul Wyrick. Paul Wyrick, que está ahí en la pizarra también. So one of the main issues that brings them together is race. Entonces, uno de estos puntos principales que unían a los cristianos en aquella época fue el asunto de la What they raza. decide to do Et ce qu'ils ont décidé, Lo que decidieron hacer if they're being controlled by politics, era de que si estaban siendo controlados por los políticos, politique, they need to be able to respond tenían que tener la capacidad entonces de a responder counterattack o de contraatacar by taking over politics. al tomar control de la política también. la politique. Era la única manera que We tenían have de to remember contraatacar. in this argument, Y tenemos que recordar que en esta discusión, Discussion, Bob Jones, Bob the Jones, man that started this university, el hombre que comenzó esta universidad, université, he's arguing that segregation is mandated by the Bible. él hacía el argumento de que la segregación es un mandato bíblico. They're arguing all of this from a Bible point of view. De hecho, todos estos hombres estaban discutiendo todos estos asuntos usando la Biblia, Because they think they have quotes and stories that say that. porque ellos creen que tenían historias bíblicas y citas bíblicas para defender lo que creían. So their position is a biblical one. Por lo tanto, ellos tomaban una posición bíblica. But Jerry Falwell sees that people won't like that, Pero Jerry Falwell se da cuenta de que a las personas no les gustaba eso, so he changes the argument por lo tanto cambió la discusión o el to a argumento very similar one to the slave states in the Civil War. y lo llevó a un argumento muy simple como el de los estados esclavistas del sur en la guerra civil. à l'esclavage, And Jerry Falwell says, Y dice Jerry Falwell, regardless of your position on segregation, a pesar de tu posición en la segregación, les dijo, if you think si, that they shouldn't be segregated, si piensas de que no debería haber segregación, that's fine. está todo bien. But my religious belief Pero mi creencia religiosa is that we should be segregated. es de que sí debemos ser segregados. And to force me to not segregate Y forzarme y que me impongas a no segregar goes against my religious conviction. va en contra de mi convicción religiosa. sont religieuses. Can you see how close that argument is? Pueden darse cuenta qué tan cercano es el argumento. Goes against his religious conviction Él dice, esto va en contra de mis convicciones religiosas, to not be able to segregate el no poder segregar Ne pas être autorisé donc à faire de la ségrégation in the university he created. en una universidad que yo creé, que yo fundé. This is where we have to understand Es ahí donde tenemos que entender these issues. estos What problemas de the acá. Constitution is there for. ¿Para qué está la Constitución allí? ¿Qué defiende la Constitución? And we're discussing that. Y estamos discutiendo eso. We lined up Hemos alineado the formation of France, la formación de Francia, formation of the United States. la formación de los Estados Unidos. États-Unis. France begins as a Catholic nation, Tenemos a Francia, que comenzó como una nación católica, Catholique, and then its religion is protected. y luego cuando esa religión empezó a ser protegida por ellos mismos. Protestantism El protestantismo was there at the foundation of the United States, estaba allí desde la fundación de los Estados Unidos, but they separated it from the government. solamente que ellos separaron al cristianismo del gobierno They wrote that into the Constitution. ils l'ont écrit dans la y lo pusieron en la Constitución, esta And in that separación. Constitution, Y en esta Constitución, they separate them, cuando separaron la iglesia y el Estado, making a statement. hicieron una declaración. France was founded as a Catholic nation. Así como Francia había sido fundada como una nación South America católica, was founded as a Protestant nation. no se podía decir que los Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana. nation protestante.
They're separating church and state separaron la iglesia y el Estado, because the danger is porque el peligro that es the Protestant majority que la mayoría going to protestante enforce their belief van a terminar imponiendo sus creencias on minorities sobre las minorías, or those less powerful than they are. todas esas personas que son menos poderosas de lo que son ellos. So we have to understand the purpose of the Es Constitution. allí cuando tenemos que entender el propósito de la Constitución. And when we understand the purpose of the Y al Constitution, entender el propósito de la Constitución, Et l'objectif de la Constitution, it is not there to protect Jerry Falwell's beliefs. nos damos about cuenta de que no está allí para proteger las creencias de Jerry Falwell. Falwell sur la ségrégation. So you have two sides. Por lo tanto, tenemos dos lados. Both have the Bible. Ambos lados tienen la Biblia. Both have the Constitution. Ambos tienen la Constitución. One arguing for slavery, one arguing against. Unos están a favor de la segregación o la esclavitud y los otros en contra. One arguing for segregation, one arguing against. Unos están a favor de la segregación, otros en contra. It comes down to that one phrase, Y termina llegando a esta frase. how readest thou? ¿Cómo lees? La frase de Jesús. ¿Cómo lees? Yo dije, ella preguntó que quién lo dijo, pero ya yo lo dije. Disculpe. La frase, ¿cómo lees? Luke 10:26. Lucas 10, 26. 10, verset 26. Start at 25. Lucas, vamos a comenzar de Lucas 10, 25. I'll read it in English and then we'll read it in French. Lo leeremos primero en inglés y luego en francés. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, What is written in the law, how readest thou? Y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ça, c'est quoi? C'est en King James? Ok. Moi, en second, j'ai qui lis-tu? Ou comment lis-tu? So he doesn't ask this lawyer, Así que Jesús no le pregunta a este abogado de la ley, repeat the law for me word for word. repíteme, recítame la ley palabra por palabra, Par mot. He's saying you have one document, sino que Jesús les dice, tenemos este you documento, know what it says, todos conocemos qué dice el documento, how do you read it? pero dime cómo lo lees, Because people read it in different ways. porque las personas lo leen de diferentes formas. One document, Un documento, Bible, la Biblia, law, la Constitution. Biblia, la ley, la Constitución, todos tenemos el documento, Different ways of reading them. pero hay diferentes maneras de leerlo. Two different streams read them in two different ways. Dos fuentes leen los documentos de maneras diferentes. And what Jesus is saying, Y lo que Jesús está diciendo whether or not you are on the right side or the wrong side, es que bien sea que te encuentres del lado incorrecto o del the correcto, ulai or the hidekel, seas del Ulai o del Idekel, depends on how you want to read it, va a depender en cómo quieras leer, cómo which lees, side you are on when you're reading the same document. de qué lado estás al leer el mismo documento. When I see Luke 10:26, Cuando yo veo Lucas 10:26, que acabamos de leer, zero is a fairly insignificant number. Donc, 0 est el 0 es un número insignificante y podemos ver Say it's a 126. yo puedo decir que es un 126. Lucas 10:26. Por lo tanto, creo que este versículo, Problems we're having today, este verso, yo creo que resume el problema que tenemos hoy. ¿Cómo internally lees? and externally. Tanto internamente como externamente, tanto en la Biblia como en la Constitución. So this is the argument that they're making. Entonces, este es el argumento que ellos hacían. They have a couple of other problems. Y había un par de otros problemas también. What were they? ¿Cuáles eran esos problemas? In this history, En esta historia de acá, so it's a bit after, it's between 56 and 79. o de hecho es un poquito después, 56. creo que dijo 56 o You have the gay 59, rights movement. comenzó el movimiento de los derechos por los So you have gays the o civil rights homosexuales. movement Así que también está el movimiento de los derechos civiles, que era el de los negros y Martin Luther King, and feminism. y también comenzó el movimiento de los homosexuales y también el feminismo. Tenemos tres diferentes movimientos Becoming extremely powerful. que se empezaron a hacer cada vez más poderosos. It's
It's a response to all three that mobilizes the Christian right. Y estos tres movimientos terminaron movilizando a la derecha cristiana. droit chrétien. So the issues in this history, Así que los problemas de esta línea, de esta historia, the others in as much detail, no hemos entrado en otros con todo el detalle, but it's homosexuality, pero está el homosexualismo, que no hemos hablado en mucho detalle, their rights, los derechos que ellos tienen. it's the civil rights, Tenemos el movimiento de los derechos civiles, que es el de los negros y estaban en contra de la segregación, and it's feminism, y el feminismo, women's rights. los derechos de la mujer. They see this as a breakdown of the family Y ellos ven todo esto como siendo una destrucción de la familia, because women should be equal but separate. porque las mujeres son iguales, pero son separadas o diferentes. They're going to use the same argument. Ellos van a usar los mismos argumentos. Le même argument. So they come together Por lo tanto, ellos se acaban uniendo in 1979. en 1979, They los formed the evangélicos, moral majority, y formaron esta asociación llamada La Mayoría Moral, que está en an internet. organization that exists for 10 years, Es una organización que existió por 10 años, fue su periodo de existencia, leading us to the time of the end. que acabó justamente en el tiempo del fin. And they win their first victory in 1980 Y tuvieron su primera victoria en 1980 En 1980, with the election of Ronald Reagan. con la elección de Ronald Reagan. Falwell says, Fowler dijo, Powell a dit this is a holy war. esto es una guerra santa. Wicked people are ruling America. Personas impías están gobernando Estados Unidos. les États-Unis, We need to make America great again Tenemos que hacer a los Estados Unidos grande de nuevo, à nouveau, by bringing it back to its original moral position. trayéndola de vuelta a su posición moral original. position initiale morale. And the churches need to be able to influence the government. Y las iglesias tienen que tener la fuerza para poder influenciar al gobierno. It's all phrased Todas estas frases, bringing back America back to an original moral position. el asunto de llevar a los Estados Unidos de vuelta a una posición moral inicial, algo así, becomes a powerful organization Et c'est devenu acabó siendo esta organización behind poderosa Ronald Reagan. que estuvo detrás de las elecciones de Ronald Reagan. So many things are happening this year that are not a coincidence. Y hay tantas cosas que pasaron en ese año, en el 79, creo que se está You want refiriendo, another power? que no es coincidencia. Por ejemplo, el asunto de la vacunación. There was a study released Hubo un estudio que fue lanzado hace poco, o no sé cuándo, pero showing fue some lanzado, audio tapes que muestran ciertos audios, Reagan making racist statements. audios de Reagan haciendo declaraciones racistas. raciste. So you can connect him to this history, Podemos conectar a Reagan con esa historia know what's in his mind. y saber qué es lo que está en su mente. Son esprit. I think those it's been known of, but only recently released. Creo que son audios que fueron recientemente liberados. Forcément connus, mais qui ont été publiés récemment. Statements he made about race. Son declaraciones que él hizo respecto al asunto de raza. So in 1980, they get Ronald Reagan elected. Así que en el 80 escogen a Ronald Reagan. Ronald Reagan 1984, he's up for re-election. En el 84 gana las reelecciones. est élu. And they all proclaim a day of fast. Y aquel día declararon un día de They're ayuno. fasting and praying for this president Ils vont Ayunaron y oraron por este that he presidente wins again. para que ganara, supongo que los días They're anteriores. fully mobilized. Todos los evangélicos están movilizándose. Jerry Falwell Jerry Falwell called for a 24-hour fast hizo un llamado para un ayuno de 24 horas leading up to the day of election juste en el día anterior a las elecciones, avant le jour de l'élection with, quote, deep prayer. et avec algo que él llamó oraciones That profundas God o will send a profundamente, spiritual awakening to America. para que Dios envíe o permita un despertamiento espiritual en los This is all Estados framed around Unidos. the election. Todas estas cosas decía él alrededor del periodo de las So elecciones. he's showing that Ronald Reagan donc ça nous Por lo tanto, mostramos que Ronald Reagan bring about this spiritual revival. es el hombre que va a traer este reavivamiento He espiritual. wins again. Él ganó en el 84 Then they throw their weight behind George Bush. y luego colocaron toda su influencia detrás de George Bush, padre, 1988. en 1888. 1988, George Bush wins. En el 88 ganó George Bush And in 89, y en el 89 the moral majority is dissolved. It ends. disolvieron la organización de la mayoría moral. la majorité morale va se terminer. En 1989, 1989. En el 89 acabaron con la mayoría Jerry moral, Falwell says they've accomplished everything they set out to do. donde Jerry Falwell terminó diciendo, hemos cumplido todo para lo cual habíamos sido Time fundados, of the end, o para que yo había fundado esa organización. Para ese año ya la derecha cristiana o everything that comes religiosa after is in
inevitable. está en su lugar y está fuerte. Todo lo demás va a ser inevitable, Already set it up. porque ellos ya han establecido su fundamento. O lo que habían comenzado ya lo habían establecido. Ya no dijo fundamento. Donc la phrase faire l'Amérique grande à nouveau, c'est Oh. pour arriver vers quel modèle? All three issues. Donc tous ces trois No entendí la pregunta de la hermana. Civil rights. Ellos querían acabar con el movimiento de los derechos civiles, ellos querían acabar con los derechos de las mujeres We're taking down the rights of gay y también estaban quitando los derechos a las personas homosexuales. des homosexuels. Entonces cuando él dice hagamos América grande de nuevo, es una declaración acerca de economía, algo así. Rendre l'Amérique grande à nouveau, ce n'est pas à propos de l'économie, puisque c'est ce que moi je pensais et ce que nous pensions auparavant. What Trump is good at doing Algo en lo cual Trump es muy bueno haciendo is saying things that could be taken different ways. es decir cosas que podrían ser interpretadas de diferentes maneras. Interprété de différentes façons. And that's intentional Y él lo hace de manera intencional, because then it makes it deniable. porque también lo hace negable si él lo quisiera negar. Ok, après il peut le renier. But when he says make America great again, Pero cuando él dice hagamos Estados Unidos grande de nuevo, he also says how he's going to do that él también explica cómo lo va a hacer, cómo lo quiere is hacer. by appointing conservative judges to the Supreme Es Court. colocar jueces conservadores en la Suprema Corte. And if he can take over the Supreme Y Court, cuando él tome control de la Corte Suprema, which is already done by the way, que es algo que ya se ha hecho, de hecho, ya lo logró, what he's saying to his Protestant base lo que él ha dicho es de que su with electorado the protestante conservative court, es que con una corte protestante o conservadora, we're going to disculpen, take care of all the issues you care about. vamos a poder encargarnos de todos los problemas que ustedes cristianos quieren The encargar, issues that hacer. those conservative evangelicals want dealt with Y hay algo que los conservadores cristianos quieren hacer, are quieren, these three rights. son 3 puntos de hecho, y son estos 3 derechos. Ellos quieren Is que, why the Supreme Court is already starting to work against them. por lo tanto, la Corte Suprema ya ha comenzado a trabajar en contra de esos 3 So derechos. unless we know what his base is thinking, Así que a menos que nos demos cuenta cuál es la base del pensamiento de Trump, Sa base électorale, we're not really sure what he means by make it great again. no vamos a nunca saber qué es lo que quiere decir Trump cuando dice hagamos Estados Unidos grande de nuevo. Amérique grande à nouveau. But what they hear when they hear him say that, Mais Pero cuando lo escuchan a él diciendo eso, dire cela, that's going to go back to this original glorious history que nos va a llevar a esta historia original gloriosa, when their nation cuando la nación, looks like what they thought it should look like. cuando la nación de que ellos la vean como ellos quieren que They have a sea. picture of a little home Y ellos lo que tienen es una imagen de una casa from 1940s. de los años 40, 1940, They're 1940, they're all white. donde todos son blancos, blanc, It's not just black people. There's no immigrants, no hay inmigrantes, no hay negros, de noir, no Mexicans. no hay mexicanos, It's a white home. es una casa blanca foyer donc blanc, The wife stays in her place and doesn't work. la donde la mujer se queda en su casa, no trabaja, Aren't gay. donde los niños no son gays. homosexuelle, They have that nice little picture of the family. Ellos tienen esta idea extraña o linda, mejor dicho, es lo que ella dijo, de la familia. All three issues. Y ellos quieren imponer eso. Y esos 3 problemas están dentro de esa imagen que ellos tienen de cómo debe ser Estados Unidos o la familia. Lost the point I wanted to make. Hay un punto que quería hacer, se me olvidó. So in 1989, they say that the work is done. Por lo tanto, en el 89 ellos dicen de que el trabajo ya estaba hecho. Someone else is rising up in this history. Alguien más se levantó en este periodo también. Just one point. Y un punto más. This is Jerry Falwell's work. Esto es la obra de Jerry Falwell, Jerry Falwell's Moral Majority. la mayoría moral de Jerry Falwell. morale de Jerry Falwell. The attacks on the Clintons, El ataque a los Clinton. pushed by Jerry Falwell. Ese ataque fue creado por Jerry Falwell. Falwell, 9/11. El 11 de septiembre, His son, Jerry Falwell Jr. el hijo de Jerry Falwell dice, Falwell Jr., Sorry, not his son yet, still the father. no, de hecho no su hijo, todavía fue él, c'est pas son fils, c'est toujours donc le père We're under the judgment of God. dijo, estamos bajo el juicio de Dios. de Dieu. It's going to hit these issues. Y él va a hablar de esos 3 problemas que habíamos dicho, Concentré donc sur ces sujets We haven't dealt with homosexualismo, them hard enough. et il dit que nous raza y n'avons pas, género. réglé suffisamment. Jerry Falwell Jr., Jerry Falwell Jr., Falwell Jr., at the death of his father, à la mort después de la muerte de su takes padre, over Liberty University, tomó el control de Liberty University de l'université Liberty, continues the exact same work, et il y continuó el mismo trabajo de su padre. opposes Obama Se opuso a Obama Obama violently,
de manera the violenta. first evangelical leader Es el primer líder evangélico to put his hands in the air, en levantar su mano say, I'm voting for Donald Trump, who's with me. diciendo, yo voto por Donald Trump que está conmigo. Trump qui est avec moi. And has been an aggressive cheerleader for Donald Trump ever since. Y parece que él ha sido un grande cheerleader Another word for cheerleader. de Donald Trump desde aquel momento. He practically campaigns for Donald Trump. Él siempre estuvo a favor de la campaña de Donald Trump. Donald Trump. They're quite close. Et ils sont très proches. So if you're going to create a story about Jerry Falwell, Entonces, si queremos hablar de la historia de Jerry Falwell, father or son, hijo o padre, nothing has changed. Il n'y a rien. nada cambió. From throwing their weight behind Reagan to throwing their weight behind Trump. Cuando aquí él estaba a favor de Reagan, el papá, y luego el hijo a favor de Trump. Exact same reasons they supported Reagan. Están usando las mismas razones por las cuales habían apoyado a Reagan antes, Porté donc Reagan. Same, Soutenir Reagan. same reason Falwell is supporting Trump. las mismas razones por las cuales Falwell hoy apoya a Trump. Trump. Falwell was behind Ronald Reagan's election. El padre estaba detrás de las elecciones de Ronald Reagan. Reagan. Junior Falwell was behind Donald Trump's election. El hijo estaba detrás de las elecciones de Donald Trump. Était derrière l'élection de Trump. And the problems that they have with America Y los problemas que ellos tienen con los Estados Unidos haven't changed. no han cambiado. The same issues. Ellos siguen estando en contra de esos whether it's asuntos, 79 or 2016. bien sea el año 79 o el 2016. 2016. So in 1994, Luego, en el 94, the Clintons become more well known comenzaron los Clinton a ser más famosos and connected with Liberty University y conectado con Universidad Libertad Université Liberty. and Jerry Falwell. y Jerry Falwell, A documentary is produced se produjo un documental loaded with conspiracy theories about the Clintons. que estaba cargado de teorías de conspiración en contra de los Clinton. Conspirationniste sur les Clinton. And this became widespread. Y esto se acabó siendo, se esparció de manera nacional, o mucho. Ellos habían dicho cosas como que si los Clinton All mataban kinds of gente, wild stories. un montón de historias extrañas. D'histoires vraiment bizarres. You can actually demonstrate they faked some of this. Y es muy fácil demostrar que la gran mayoría son inventos de They've ellos, admitted to that. Parce qu'ils l'ont pero no lo han Jerry admitido. Falwell himself, Jerry Falwell, avoué lui-même. he said later, él dijo más adelante, doesn't know himself whether or not these things were true. no, perdón, parece que ellos han admitido que algunas de esas cosas ni siquiera son verdad. But it was convenient because it's an attack on the Clintons. Pero él dijo, yo no estoy seguro si todas las cosas de aquel documental son ciertas. Pero bueno, era conveniente porque estaba en contra de los Clinton. Y podemos ver que esas mismas teorías de conspiración de aquel momento, en el 2016, se despertaron nuevamente. So this was all a build-up. Todo esto está construido. Then you have the election of Bill Clinton. Donc après, Este periodo de aquí es el periodo de You Clinton. understand Y puedes entender they opposed that as well. de que ellos se opusieron a Clinton, obviamente, a Bill Then Clinton. George Bush, Luego vino George Bush, el hijo, 2000. en el año 2000. dans les années 2000. If you look into 2000, Cuando miras al año 2000, it's Fox News that aided his election. van a ver que Fox News es aquel que estaba detrás o apoyando las elecciones de 2001, Bush. 2001, you have the 9/11 attack. tenemos el ataque del 11 de septiembre. Septembre. 1861 is the beginning of a national crisis. El 61 habíamos dicho, 1861 habíamos dicho que era el comienzo de una crisis. 1948, 1948 society is formed. se formó una sociedad Formé. Americans united for the separation of church and state. llamada Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado. It's worth looking up their webpage and reading Es bastante bueno si se meten en la página de estas personas para leer, because they are set up. porque ellos han dicho, I would suggest in this history han creado, en esta historia yo sugeriría, it's a separate stream of information. ellos crearon esa fuente de información separada a la de los They're fighting protestantes. from 1948 for the separation of church and state Ellos han estado peleando por la separación de la Iglesia y el Estado desde 1948, because they can see what's happening in the government. porque ellos se daban cuenta de lo que estaba pasando en el gobierno. 2001, En 2001 another national crisis. comenzó otra crisis nacional. And what's the Protestant narrative? ¿Y cuál es la narrativa protestante Story. o historia que ellos cuentan Quelle est la vision des protestants? o la visión? ¿Cuál es la visión protestante del ataque del 2001? They say that we are in this situation because of immorality.
en cuanto de que supuestamente caímos en esta situación por causa de la inmoralidad. Yes. Sí, So it's the separation of church and state. aquí tenemos la separación de la iglesia y el Estado. It's all the homosexuality. Ellos dicen el problema es por causa del They also homosexualismo say it's feminist. y también dice que eran las They'll feministas. connect women's rights Ellos conectan los derechos de las mujeres des femmes and gay rights. y los derechos de los homosexuales. Become less accepted Y se ha hecho cada vez menos aceptable. to openly fight against civil rights. Cada día se ha hecho menos aceptable el pelear en contra de los derechos civiles, que es de most los of their negros. argument now Así que la mayoría de los ataques hoy around women's rights and gay rights. están más que todo enfocados en el asunto de los derechos de las mujeres y de los homosexuales. Pero cuando pelean acerca de los derechos civiles, que es el de la raza de los negros, los asuntos en este tiempo, It's Islam. ellos peleaban eran contra el Islam. O sea, los musulmanes era la raza que peleaban. Same racist Y también contra los inmigrantes. El mismo racismo manifestado con los negros lo manifestaron contra estos grupos, musulmanes y latinos, etc. The two children of Billy Graham, Habíamos hablado de los dos hijos de Billy Graham y lo que habían dicho en aquel tiempo, de Pat Robinson, Jerry Falwell, Paul el Weyrich. pastor, de Jerry Falwell, de Paul Weyrich, Discussed some of these people, y discutimos acerca de estas personas. but much of that evangelical leadership Pero la gran mayoría de ese liderazgo said that cristiano this national disaster dijeron de que ese desastre was the judgment of God. en el 2001 fue un juicio de Went Dios. back here and saw that as a response to the Civil War. Y habíamos hablado de eso y fue la misma respuesta que los cristianos daban en la época de la guerra civil. Pero la hermana White, Didn't agree with their position, ella no concordaba con la posición de ellos, not even a little bit. ni siquiera un poquito. There was nothing right about their position. No había nada bueno, nada correcto en la posición de los evangélicos. La posición de la hermana White Of why America was facing judgment de por qué Estados Unidos estaba bajo un juicio recevaient des jugements was directly opposite. era directamente opuesta a la razón de los evangélicos. Protestant churches Los protestantes en la guerra civil had not fought slavery, no habían peleado contra la esclavitud, majority of them. la gran mayoría. So Ellen White Por lo tanto, la hermana White says that the sin is slavery. se levantó y dijo que el gran pecado era la In esclavitud. fact, you're partly responsible. Y le decía, ustedes son responsables en parte también, los protestantes. Connect that history, Conectamos esa historia, histoire to bring it into our own trayéndola a nuestro tiempo progression. de manera progresiva. Churches in this history Nos damos cuenta que las iglesias en este tiempo not fighting for people's rights. no están peleando por los derechos de las personas. droit des gens. So whatever our position is Así que cualquiera que sea la posición de nosotros en nuestro tiempo, on America's sins, en el pecado estadounidense, we know it cannot be this story. sabemos que no puede ser la misma historia que cuentan los protestantes hoy. Cannot be feminism and homosexuality. No puede ser de que la culpa es de los feministas y de los homosexuales. Anything. It's not allowing those issues, Si quelqu'un donc ne permet pas donc à ces sujets de s'exprimer, their racism and their sexism, El asunto de que ellos no permitan esos derechos, as it's built up to this day, los problemas del machismo y del racismo, as etcétera, it is built up to 9/11 that has made God angry. deberíamos nosotros entender de que son esos problemas los que han enojado a Dios. donc c'est ces sujets O sea, lo que está queriendo decir es que la posición que nosotros debiéramos tener en nuestro tiempo qui sont jugés. no es la de los evangélicos, sino entender de que los ataques que ellos han hecho en contra de los homosexuales But y a because they y have otros grupos created this story, es lo que causa el juicio de Dios. wherever you want to begin it, depending on your line, No importa dónde quieras comenzar la línea, they aren't giving people's rights. ellos no le daban los derechos a las personas, aux gens, They're taking away their rights. ellos les quitaban los derechos a las personas. les droits des gens. So we went through the quotes. Así que habíamos hablado de las citas. Citation, God allowed 9/11 to happen Dieu a permis donc que le 11 septembre donc se passe because of our immorality. à cause Por causa de la inmoralidad. de l'humanité. There wouldn't be storms No habría tormentas, dicen los in our evangélicos, cities en nuestras ciudades Ville, if we were moral. si fuéramos morales. moralement correcte. There wouldn't be school shootings No habría disparos o if we taught creation. Si on avait esos le création ataques masivos con pistola en las escuelas, si permitiéramos la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Natural disasters wouldn't happen. Los desastres naturales no acontecerían. ne serait, désastre naturel ne se serait pas passé If it hadn't been for the Gay Pride March. Ellos decían, si no fueran por las marchas del orgullo gay. So they can see that there's crisis. Así que los cristianos sí ven que hay una crisis, Conspiracy theories pero por causa de las teorías de conspiración que creen and how they read y la manera en que ellos leen la Biblia o las cosas, can't be because
because of guns. Ellos dicen, no es por causa de que tenemos muchas pistolas. armes à feu, It can't be because of climate change. Y no es porque el cambio climático causa los desastres. climatique, So instead, they see it as the judgment of Sino que ellos God. acaban diciendo, no, esto es un juicio de Dios. comme un jugement de Dieu. Por lo que no hay iglesia, porque no hay Biblia en las They escuelas blame the government. o por los gays. Y culpan al gobierno de todo esto. Pat Robinson says, Pat Robinson dice, this immorality has been sanctioned at the highest levels of our government. esta inmoralidad ha sido permitida desde los puntos más altos de nuestro gobierno. Plus haut niveau du gouvernement. Now it's the fault of the president and Congress Maintenant, Es culpa del gobierno y del presidente for not forcing morality. por no haber impuesto la moralidad. There was a homosexual mayor in Houston. Había un alcalde homosexual en Houston donc à Houston, The message of the pastors was, y los pastores decían de este they alcalde sinned. de que habían It pecado. was this story. O creo que fue en esta historia, If not, it was another story. tal vez sea es una otra, Area. en un lugar similar, I think it was this one. pero estoy casi segura que es esta, They'd been hit by a drought. donde hubo una sequía en ese lugar, une sécheresse, And the churches said, y las iglesias estaban it diciendo won't rain de que no llovería va pleuvoir, because you've elected a homosexual mayor. porque acaban de elegir a un alcalde That homosexual, allowed him to rise up in the government. et vous l'avez permitirlo haber llegado al gobierno. They pushed that story. Y decían, ese cuento This drought lo was the decían, judgment of God. de que la sequía había venido como juicio de The Dios. day he was elected, Y el día que fue elegido, élu, it rained. il a llovió Stop talking. y dejaron de hablar. So, just before 9/11, Así que justo antes del 11 de septiembre, it's already started to happen. todas estas cosas ya comienzan a acontecer. place, Again, there's another individual, De nuevo, tenemos a un individuo one of the states. en uno de los estados de Estados It's Unidos, Mississippi. el estado de Mississippi. c'est le Mississippi. Mississippi comes up a lot through this history. Mississippi va a aparecer muchas veces en estas cosas que Other vamos a states hablar. had tried to do it but hadn't done it. Otros estados habían intentado hacer esto, no lo consiguieron. And this man Y este hombre says that the nation was founded as a godly nation. dijo, esta nación fue fundada como una nación piadosa. He's the governor of Mississippi. Il est donc le gouverneur du Mississippi. Says we were began as a godly nation Y el gobernador de Mississippi dijo, hemos comenzado como nación cristiana and we put it on our money. y hasta lo hemos puesto en nuestro dinero, en nuestra moneda. We make a public statement. Nosotros hemos hecho una declaración pública. We put it on our money. Y si lo hemos puesto en el dinero, en la We're moneda, spreading it through our schools to teach our children. también en nuestras escuelas deberíamos poner la misma frase para enseñar a los niños. Enseigner nos enfants. So he signs a law Entonces él pasó una ley Écrit une loi that requires school children et que obligara a las escuelas les écoles to place "In God We Trust" throughout all their schoolrooms. de colocar la frase en Dios confiamos en cada salón de clase, en cada aula de clase, Dieu nous avons confiance. Every room. en cada habitación. Sign. Tiene que tener un escrito, una Or señal painting. o with that pintado phrase que tenga la frase. Avec cette phrase. on display. Avec cette phrase. It's interesting in this history. Es también interesante en esta historia Histoire. Adventism, I would suggest, que el adventismo, yo sugeriría, if we look at conservative Adventism's response, si vemos la respuesta de los adventistas conservadores en esta historia, we're on the same side as Protestantism. se encuentran ellos del mismo lado que el Wrong side protestantismo, of the issues. o sea, en el lado incorrecto del problema. ¿Por qué acontece? ¿Por qué es así? Why would conservative Adventism ¿Por qué los adventistas conservadores find themselves on the wrong side? se encuentran en el lado equivocado del problema? So they are not walking in the light that God gave us. Porque They're not no, walking in the light. porque no han caminado en la luz que Dios les dio. That's true. Eso es cierto. But if you put that light in a prophetic framework, Pero cuando colocas esa luz en una estructura profética, Cadre prophétique. what does it mean? ¿qué significa realmente? They're in darkness. Están en periodo de oscuridad, sí. What is that darkness? Pero ¿qué es esa oscuridad? How long does it last for? ¿Cuánto tiempo demora o está esa oscuridad entre ellos?
126 ans. So you have 126 years. 126 años. Période de 126 années. And what happens throughout that 126 ¿Y years? qué acontece con el adventismo durante esos 126 años? Within that 100, you mean the introduction of the Reform movement? Donc qu'est-ce qui va se passer pendant ces 126 ans? Donc l'introduction de notre mouvement de réforme. That's the end point. Donc ça, c'est le point final. What happens within it? Qu'est-ce ¿Qué, qui qué acontece en el periodo de oscuridad de los 126 años? De oscuridad del adventismo. Ils ont rejeté le message. They're rejecting the message. Ils ont rejeté Rechazan el I mensaje. would suggest Yo sugeriría they're turning to the wrong stream. de que ellos terminaron pasándose al lado incorrecto, a la fuente incorrecta. 1960. They take on all of these Catholic doctrines. Durante los 1260, la iglesia estaba tomando las doctrinas católicas y Dios levantó a los mileritas. Les Millerites. One by one, they have to unlearn them. Y cada uno por uno de los mileritas tenían que desaprender todas esas We have cosas católicas. 126 years Nosotros pasamos 126 años in the doctrines of the daughters. donde estuvimos aprendiendo de las doctrinas de las hijas en el adventismo, el protestantismo. That's what we have to unlearn. Y es eso lo que tenemos que desaprender hoy. But we've been drinking from the wrong stream. Pero hemos estado bebiendo de la fuente incorrecta. Part of that, Y parte de ello, you can call that stream o la manera en que podríamos llamar a esa fuente, Fox News. podría ser Fox News. And people say, Y las personas dicen, this can't impact me. esto aquí no me puede impactar a mí, 'cause Fox News, I'm not in America. porque yo ni siquiera vivo en los Estados Unidos. I'm in Romania. Yo vivo en Rumania. We don't even have Fox News. Ni siquiera tenemos Fox News. I'm saying, Yo lo que estoy diciendo, if you're listening to conservative Adventism, si tú escuchas al adventismo conservador, and most of us have come from that, y la mayoría de nosotros venimos de ese we don't lado, even need Fox News. ni siquiera necesitamos Fox News. Because the reason that conservative Protestantism likes Fox News Porque la razón por la cual los conservadores protestantes les gusta tanto Fox is News it's a news channel es porque es un canal de televisión feeds back to them what they already believe. que los alimenta con cosas que los protestantes ya creían. They already believe in these issues Ellos ya creían en esos problemas, en esos against asuntos. homosexuality, Los asuntos en contra del homosexualismo, against Islam. en contra del Islam. They have this moral framework. Ellos tienen toda esta idea Cet état d'esprit moral. moral Fox News just feeds back to them what they already believe donde Fox News simplemente alimenta esas cosas que ellos ya creen Ce en quoi ils croient déjà. and reinforces it. y más bien lo refuerza Enfin, le la posición de los protestantes. But conservative Adventism is already in this framework. El adventismo conservador ya se encuentra dentro de esa visión. It's built into them. Ya ellos están llenos de eso. Ils ont déjà Eso está dentro de ellos, ese pensamiento, esa They don't even mentalidad. need Fox News. Por lo tanto, ni siquiera necesitan a Fox News. You come to 2001, Cuando llegamos a 2001, if you were to go to I have an article de hecho, tengo aquí un artículo. that's from 2001. Es un artículo bastante antiguo o viejo, del 2001. It's written by this organization Fue escrito por esta organización, la de Estadounidenses Unidos, directly after the September 11 attacks. en contra de la separación, en favor de la separación de la iglesia y They're Estado. already prepared for what they know is going to happen. Eso fue algo que ellos escribieron esto antes del ataque del 2001, como preparándose para las cosas que llevan a acontecer. Y voy a parafrasear un poco de estas declaraciones que ellos They hicieron. write this article. Ils ont écrit cet article. They say these awful terrorist attacks Ils ont dit Ellos dicen, estos ataques terroristas have terribles led to an increase han terminado guiando o permitiendo que incremente in the spreading of religious faith en la fe, en las diferentes fees religiosas saying we have to remember para que hablen de manera política y digan, tenemos que recordar liberties que nuestras libertades civiles are at greatest risk están en grande riesgo when there's a time of crisis. cuando estamos en un tiempo de crisis. peuvent être remises en question lorsqu'il y a un temps de crise. We have to be more vigilant than ever before Y dicen, tenemos que ser más vigilantes que nunca antes, that this religious push doesn't start to erode our liberty. Que de que esta fuerza religiosa no empiece a socavar nuestras in the coming libertades weeks and months. dans les en las siguientes semanas y meses. So this religious Parece que no realmente lo dijeron después del ataque. United for Separation of Church and State, Entonces esta asociación de Estadounidenses Unidos para la separación de la Iglesia y el Estado, de l'Église et l'État, they have very good memory cells. ellos tienen muy buenas células de memoria. des bonnes cellules
as soon as they see this terrorist attack, Dès qu'ils ont Tan pronto, cuando ellos vieron el ataque terrorista they already know aconteciendo, what's coming. ellos ya estaban escribiendo lo que iba a They're already acontecer. trying to fight it. Ya estaban intentando pelear contra lo que ocurriría. Anytime there's been a national crisis, Cada vez que ha habido una crisis nacional, there's this raising up of religious spirit aparece este espíritu religioso starts down to break down civil liberty. que empiezan a destruir las libertades civiles. foulé donc les libertés religieuses. And they're saying we have to be vigilant. Y dicen, esta asociación decía, tenemos que estar vigilantes. Y habían escrito este artículo, Laying out point by point explicando punto tras punto Donc point par point. what America is, qué es Estados Unidos, a society of many religions, una sociedad de muchas religiones, Différentes religions, many races, muchas razas, races, one nation. mais c'est una nación. nation. It's a nation of diversity. Une nation. Es una nación de diversidad. They start talking about public schools, Et ils ont commencé Habían empezado a hablar de las escuelas públicas, that they must not allow the terrorist attack de que no se debiera permitir que el ataque terrorista terroristes to allow religion begin to be pushed in public schools. permitiera que la religión empiece a ser introducida en las escuelas públicas. And then they directly attack this movement Y de manera directa, esa asociación atacó el movimiento de Mississippi, of placing in God we trust into public schools. el movimiento de poner la frase en Dios confiamos en todas las escuelas públicas. Ellos lucharon contra eso. confiance dans les écoles publiques. Because after 9/11, Porque después del 11 de when the septiembre, nation wants to call on the protection of God cuando la nación empezó a llamar por la protección de Dios, La protection de Dieu. and understand why this happened, Et pour comprendre y para entender por qué aconteció lo que aconteció, I'm not sure on the exact acronym. de hecho no estoy segura cuál sea el acrónimo exacto para resumir el nombre de esta asociación. So they address schools, Estas personas hablan de las escuelas and the públicas, government respond. hablan de la respuesta del gobierno al ataque o a la crisis. ils ont dit Dicen, Government officials los oficiales del gobierno allow 9/11 no deben permitir que el 11 de septiembre as an excuse sea una excusa to introduce prayer and religious worship. para introducir las oraciones y la adoración a Dios. Increased attention to a religion donc cette La atención creciente a la religión par rapport aux religions can be a natural reaction. puede ser una reacción natural Come through the government. que viene a través del gobierno. But just as they feared, it's exactly what happened. Y tal cual como estas personas estaban temiendo, fue lo que terminó aconteciendo. se sont avérés justes. And in God we trust was the phrase that was promoted so much through this history. La frase en Dios confiamos fue promovida muchísimo durante todo este tiempo, desde el 2001 hasta hoy. Calling on God's protection. Ellos estaban haciendo una especie de llamado, como llamando a la protección de Dios. En 2003 Invade Iraq. se metieron en la guerra de Irak. Oscar, Hermano Oscar, why did George Bush say he invaded Iraq? ¿por qué George Bush dijo que había invadido Irak? George Bush a évoqué pour l'invasion de l'Irak. Les informations que j'ai, c'était plusieurs vecteurs, surtout la crainte des musulmans. The fear of the Muslim. ¿Por miedo a los musulmanes? Il y avait un certificat religieux. So there was a religious reason. Hubo una razón religiosa, creo que dijo. Le deseo de contrôler la domination géopolitique. The desire to control this area. Y con el deseo de controlar esa área. Thought it was you that shared with me another what he said. Pensé que había sido tú el que me había dicho una razón diferente a la que me estás diciendo de por qué él se había metido en Irak en 2005. Who spoke? Oh. I'm sorry, Brother Aaron. Can you repeat your thought from yesterday? Est-ce que tu peux répéter ce que tu avais dit hier? Il a dit que Parece que él dijo que Dios le había dicho. Why did he say that? ¿Y por qué él dijo eso? parce que en fait en 2005 Parece que en 2005 Bush estaba tan impopular que para incrementar la buena opinión tuvo que decir eso. Creo que es lo que está diciendo. Se escucha muy mal. pour lequel il a dit ça, donc c'est que cette guerre était tellement populaire en 2005
Donc c'est venu de nulle part, donc c'est comme s'il a inventé ça rapidement. So George Bush, Donc George Bush the war is becoming much less popular. donc cette guerre devient... se estaba haciendo cada vez menos popular And he says in October 2005 y dijo en octubre del 2005 that he invaded Iraq de que él había invadido Irak because God told him to. porque Dios le dijo que lo hiciera. Just like what we discussed yesterday Tal como lo que habíamos discutido ayer, when we talk about the divine right of kings. cuando habíamos hablado del derecho divino de los reyes. le droit divin des rois. The same mentality. Es la misma mentalidad. God elected me, Dios me escogió, God told me to do it. Dios me dijo que lo hiciera. When you know that your base is religious evangelicals, Cuando tú sabes que tu electorado son evangélicos cristianos, if they think that you're led by God or appointed by God, si ellos creen que has sido dirigido o escogido por Dios para estar en la presidencia, they can't remove you. ellos no te pueden remover, They can't oppose you. no se pueden oponer a ti. So George Bush, Por lo tanto, George Bush he has his 2 terms, Il a donc pasó sus 2 and then periodos en el gobierno y luego election of Obama. vino la elección de Obama. Prior to 1863, Antes de 1863, what really brought about this huge surge lo que realmente había comenzado esta búsqueda, in 1863, there's this sudden heightening, no sudden entiendo. rise, ok, donc En 1863 religious fervor. de la empezó a haber un fervor creciente por la religión y Bring estaban religion into government, tratando de hacer una campaña para que la religión se introdujera más en el gobierno, create en la Guerra Civil 63, et pour créer y une nation. con ganas de crear una nación cristiana donde se impusiera la moralidad. North is doing that, not the South. Et c'est le nord El norte lo hacía, no era el sur. The North is doing it et le nord El norte because they can see era el que lo hacía porque they're podían losing the ver, civil war. decían, estamos perdiendo la guerra They civil. believe Y creían that this civil war de que la guerra civil civile is a holy war. era una guerra They're santa. losing the holy war. Si pierden una guerra santa, Must be because God is angry. tiene que ser porque Dios está molesto con nosotros. parce que Dieu est en colère. And if God is angry, Y si Dios está going molesto, to take that Bible, entonces vamos a tomar la Biblia, read it their way, ellos van a leer la Biblia a su say propia it must manera be because of this. y tienen que decir que es por causa They're losing de the civil war la inmoralidad o por causa de no haber puesto a Dios en la moneda. and thinking that they're losing their nation, Et lorsque Y al pensar de que están perdiendo su nación, they start to mobilize. empezaron a movilizarse. And we went through Obama et nous avons Habíamos hablado ya de Obama when he says the national motto, cuando él había recitado el lema In nacional. God we trust. c'est pas de No era en Dios confiamos. When he recites the Gettysburg Address, Cuando él recitó también el discurso de Gettysburg de Lincoln, under God. él no introdujo la palabra bajo Dios. direction de Dieu When he speaks at universities, Cuando él hablaba en las universidades and there's a religious phrase, y había una frase religiosa atrás de él, walls, en las paredes del lugar del discurso, él pedía que cubrieran la won't palabra. allow it in the backdrop of the camera. Él no permitía que esa frase religiosa estuviese detrás en su espalda y que la cámara lo Much of tomase. what he's done that they say is terrible Y ustedes pueden ver el montón de cosas que se han dicho que Obama hizo que eran terribles on a site called Wall Builders. A site called Wall Builders. en un sitio web llamado The Wall Builders, que serían los constructores del muro o algo así, o de las I murallas. want to suggest, En 2014 quiero sugerir, just like the National Reform Movement begins, tal como había comenzado el movimiento de reforma nacional, there's another movement stirred up. había otro movimiento que empezó a despertarse. Call it Lo podrías llamar Make America Great Again. el movimiento de hacer Estados Unidos grande de nuevo. comme avant. The people we want to discuss in this history, Las personas de las cuales queremos discutir en esta historia Et donc dans cette histoire, particularly pushing this, que estaban particularmente presionando esto, is Steve Bannon. era Steve Bannon el Go principal. through Steve Bannon's history, Y ustedes pueden buscar la historia de Steve Bannon find where he stands on all 3 issues. y buscar qué es lo que cree Steve Bannon en estos 3 problemas que habíamos mencionado. 2014, En 2014, Bannon is at the Vatican. Steve Bannon se encontraba en el Vaticano
strong Catholic. Él es un católico fuerte. And he says we're at the very beginning stage Y dijo, estamos en las primeras of a etapas brutal and bloody conflict. de un conflicto brutal y At sangriento. the Vatican, Él estaba en el Vaticano he says the people in this room and in the churches y dijo, las personas en esta habitación y en las must iglesias bind together tienen que unirse liés ensemble and form the church militant. y crear una militancia religiosa de la iglesia eclesiástica para defender sus creencias ouais, se tenir debout sur leurs croyances And to fight for our beliefs. y pelear por nuestras creencias. And he's particularly framing this as an argument against Islam. Y particularmente él decía eso como tratando de dirigirlo al Islam. What he really believes, Y al leer las creencias de este what hombre, he's fighting for, las cosas por las cuales él lucha, se bat is for a Jewish Christian West. es por mantener el occidente They judeocristiano. refer to it Se refieren a él as the Judo-Christian West. como el occidente judeocristiano. judéo-chrétien. And this becomes more than America, Y esto acabó siendo más que solamente Estados Unidos. saying this is all of the Western world. Él dice, todo esto es el mundo occidental. All of the Western world, Todo el mundo even occidental, Europe, incluso Europa, has Jewish Christian history, tienen una historia judeocristiana, or whether it's Protestant. bien sea católicos o He's protestantes. saying we need to form the church militant. Y dijo, tenemos que crear una militancia eclesiástica para preservar eso. It's going to be brutal and it's going to be bloody. Y él dice, va a ser sangriento y va a ser brutal. And when you see how people define the Jewish Christian West, Y cuando ves la manera en que muchas personas describen lo que es el occidente judeocristiano, within the far right, en la derecha extremista, en la extrema derecha, Ah oui, far oui, right. donc dans l'extrême droite, what they're fighting for por lo cual ellos pelean o peleaban o pelean, against these rights. es en contra de estos tres derechos que habíamos hablado. Es el occidente judeocristiano l'Occident, donc judéo-chrétien, They're open about it. que hablan de eso de manera muy abierta. ouvert sur ça, about this right. They're open about their beliefs Ellos son muy abiertos y dicen lo que creen. that the Jewish Christian West Que donc De que el occidente judeocristiano cannot allow homosexuality no puede permitir homosexualismo. Somos blancos and the women submit y que las mujeres tienen que ser on sumisas every issue. en todos los Whether asuntos. you went to Steve Bannon, Bien sea que hables de Steve Bannon, all of those popular conservative speakers, todos estos grandes there's many. portavoces There's ones in conservadores that category y el número uno en esa categoría, that listen to and like hay personas que les encanta ese hombre y lo escuchan because they see homosexuality as the problem. porque ellos creen que el homosexualismo es el grave problema. They see immigrants as the problem. Creen que los inmigrantes son el problema. est le problème. Creo que se refería a Steve Bannon como ese principal. Saying women should never have been given the right to vote. Hay personas en este movimiento que dicen que a las mujeres nunca se les debió haber dado el derecho al voto. They're going to take quotes to say that. Y van a tomar citas, van a usar citas para defender eso. All of that Y todo eso lo from this obtienen stream of information. de esta fuente de información, Racist, que es racista, sexist, es and it's sexista homophobic. y es homofóbica. 2014. En 2014 Ask people to look up a society le van a pedir a las personas que busquen una sociedad, que There's construyan different una sociedad. organizations in Washington Y de hecho hay diferentes organizaciones en Washington that are there specifically que están allí to específicamente encourage religion in the government. para animar que la religión se envuelva en cosas del Estado. If you can just look up one, Si nos concentráramos en it's una, not so foreign to you. algo que no está muy lejos de ustedes, Étrangère, The Congressional Prayer Caucus Foundation. no sé cómo se pronuncia todo eso, pero creo que es congrégationnelle, una fundación de oración del By this Congreso. afternoon's class, if you could just look that up and be a little familiar with its history. Si pueden para la próxima clase, por favor, buscar eso commencer à regarder y a familiarizarse con él. familier avec cette histoire. Their head, La cabeza de esta organización, o el líder, a woman known as Lee Carowin. es una mujer llamada como Lee Carowin. Dirigeant, c'est une femme qui s'appelle Léa Caravan.
She makes a statement in 2014. Donc elle a fait une déclaration en 2014. Ella Now, hizo this is una a declaración en powerful 2014. foundation. Donc Esta aquí es una fundación muy poderosa. They work within the House of Representatives. Ellos trabajan dentro de la Casa de Representantes. maison des représentants. They're created in 2005. Ils ont Fueron la crearon en 2005 y tienen ciertos representantes. Between 1/2 and 1/3 Entre una mitad y of all un the tercio Republicans in the House of Representatives de todos los republicanos de la Casa de Representantes, républicains qui sont à la Chambre des représentants are members of this foundation. sont membres donc de todos ellos miembros de esta So fundación. this foundation donc cette fondation says that Dice they're de que ellos committed están comprometidos sont engagés to putting aside en political poner a un lado las diferencias de políticas côté donc les différences politiques and bringing all their politicians together et donc y reunir a políticos les juntos politiciens ensemble to pray for their nation. para orar por la nación. They make it sound innocent. Y parece, suena inocente. comme étant innocents. It's all about religious liberty. Es como que si todo se tratase de libertad religiosa. La liberté religieuse. And they bring together they're nearly entirely made up of Republicans. Y casi toda esta fundación está hecha de That's the republicanos, party that's bringing this about. porque es el Partido Republicano el que impulsa They bring estas them all cosas. together to pray. Ellos se reúnen juntos y todos oran. Prière. I want to quote one of their members. Y quiero citar a uno de sus miembros. Ce que dit un de leurs membres, It's not just prayer that they're doing. No es solamente oración lo que hacen, They're pushing laws. sino que ellos, ¿cómo se dice? Impulsan leyes d'amener des lois, They say y dicen promoting laws promover leyes promouvoir des lois that preserve American Christian que values. preserven los valores cristianos estadounidenses. américaines. He says, Y dice, we believe that a democracy only functions nosotros creemos que la democracia solo funciona Ainsi ne peut seulement fonctionner if there is morality in the si nation. hay moralidad en la nación. moralité dans le pays. So if we're immoral, Donc si nous Si somos inmorales, the nation cannot function. ne peut pas fonctionner. la nación no puede funcionar. Push for laws, Así que ellos impulsan estas leyes promote our American Christian values. para promover los valores cristianos estadounidenses. Freedom is a responsibility La libertad es una responsabilidad Liberté, c'est donc une responsabilité, that requires a certain moral que code. requiere cierto código moral. un certain code moral. The moral code that Americans have lived by for over 200 years El código moral en que los Estados Unidos ha estado fundado desde los últimos 200 años, dicen ellos, is based on the Ten está Commandments. todo basado en los 10 mandamientos. If this was 1888 Si esto fuese la historia de 1888 and this foundation y esta existed, fundación existiese Exister, they would have said that exact same y thing. hubiesen dicho esto mismo que están diciendo aquí, America was founded with a moral de que Estados code. Unidos fue fundada con un código moral ont été fondés sur un code moral, That moral code is the y Ten ese código Commandments. moral son los 10 mandamientos. commandement, Within the Ten Commandments is De entre the los 10 Sabbath. mandamientos está el sábado. on a le sabbat. We believe the Sabbath Creemos is que Sunday. el día de reposo es el domingo And if this nation is to function at the level of y que esta government, nación debería funcionar a nivel del gobierno, Fonctionner au niveau du gouvernement, that must be preserved and donde enforced. deberían preservar y imponer estas cosas. They're making a strong argument Ellos hicieron argumentos bien fuertes forte, for breaking down church and state. para destruir la separación de la iglesia y del Estado. renverser donc l'Église et l'État. That it isn't that hidden. Y no está tan escondido el asunto. And the very head of their Y foundation la mismísima cabeza de su fundación, Celle qui dirige cette fondation, in 2014 en 2014, makes the following hizo la statement. siguiente declaración. déclaration suivante, She Dijo, says, elle a dit the separation of church and la state separación de iglesia y el Estado is a liberal plan. es un plan de los liberales para arruinar a Estados Unidos. It will bring about the death of Va a our terminar trayendo la muerte de nuestra nación. nation. What's their position on the separation of ¿Cuál es la posición de ella en la separación de la iglesia y del Estado? What's their position? quelle est leur position sur la séparation entre l'Église et l'État. Should not exist. De que no debería existir separación de iglesia y Estado. The nation will die because of the separation of De que church la and nación va a morir por causa de la separación de la iglesia y el Estado. state. She says, Ella dice, the church of God, la iglesia de Dios, Christians, los cristianos, Les chrétiens, do not engage in politics. no se meten en política. dans la
sphère politique, and see their y responsibility, no ven su responsabilidad. other people will fill that Entonces otras void. personas van a tener que llenar ese espacio que dejan los cristianos. remplir ce vide. To their horror, Y para el horror de ellos, Et ça va être horrible. there's a Muslim woman in Congress. hay una mujer musulmana hoy en el Congreso, Une femme musulmane au Congrès. Which is why they're so happy lo cual es la razón por la cual están tan tells her to felices go back to her country. cuando Trump viene y les dice que vuelvan a su país. Lui a dit de retourner dans son He's speaking to his base. Él le habla a su base She says, electoral y les they dice, will fill the void we leave ellos van a acabar llenando el vacío que hemos dejado if Protestants don't become politically active. si los protestantes no se tornan más activos en la política. She says, the United States, Ella dice, los Estados Unidos, from its beginning to now, desde sus comienzos hasta hoy, reflects Jewish Christian values. refleja los valores judeo-cristianos. judéo-chrétienne. This is all Steve Bannon's argument. Este es el argumento entero de Steve Bannon. Because the Christians have held to it Y por causa de que los cristianos se han mantenido and atrás protected it, y han protegido de esto, this is their argument. este es el argumento de ellos. They think Ellos piensan Constitution, de que la their Constitución responsibility, y la responsabilidad de ellos protect their Jewish Christian es values. proteger los valores judeo-cristianos. De protéger donc ces valeurs judéo-chrétiennes. It's Jerry Falwell's argument. Es el argumento de Jerry Falwell, Falwell, Why he has the right to segregate. de que él tiene el derecho de segregar. d'être pour la ségrégation. She says if we don't protect it in our generation, Ella dice, si no lo protegemos en nuestra generación, if we buy this lie, si nos creemos esta mentira Nous acquiesçons à ce mensonge, separation of church and state, de la separación de la iglesia y del Estado, and we don't show ourselves publicly, y no nos mostramos a nosotros mismos públicamente, it will bring about the end of the republic. va a acabar, vamos a terminar sufriendo al final de la Read what it says República. prophetically, Y lean lo que ella acaba de decir como si fuese algo what profético. she's saying, Lo que está diciendo the Republican horn will break, es de que el cuerno republicano se va a quebrar cassé, someone like Clinton becomes president. si alguien como Hillary Clinton se hace We presidente. don't go back to morality. No volveríamos a la moralidad si ella es elegida. All of these issues are openly being said before 2006. Todas estas cosas están siendo dichas de manera abierta antes de 2016. donc avant 2016. And the more we dig them up, Y cada vez que cavamos más en este the asunto, more clear it is más claro es Bien clair. that it could not have been Clinton. de que no pudo haber sido Hillary Clinton. The problem that we thought it was El problema que pensábamos que sería Ce que nous pensions être le problème, is because we still have some of this. es porque todavía tenemos parte de esto. de ce que nous avions toujours ces choses-là. So 2014, Así que en 2014, Steve Bannon, Steve Bannon he's been politically active for a long time. tenía ya tiempo estando activamente políticamente Finds activo, that people are now much more willing. solo que se dio cuenta en 2014 que las personas ahora estaban más dispuestas. Since the election of Obama, Desde las elecciones de Obama, now they're willing to do anything that they have to do. ahora están todos dispuestos a hacer lo que necesiten hacer. Qu'ils peuvent faire Protestants will vote for whoever they have to Los protestantes están dispuestos ya a votar por quien quiera que necesiten pour le mieux, en fait, preserve their national identity para proteger la identidad nacional de ellos, national. that they believe they are losing que creen que están perdiendo Ils sont en train de perdre. under a black president, por causa de este presidente negro wife, con su esposa tan fuerte promoting homosexuality, y juntos promoviendo la homosexualidad any religion they want to keep. y que las personas tengan la religión que quieran. Les gens qui veulent garder. So when we come back, Cuando volvamos, Nous allons revenir, we'll finish off this history, terminaremos esta historia histoire, 14 to 19. 2014. del 2014 al 2019 We also want to go back and see what we have to learn from slavery. y luego quiero que veamos qué más cosas podemos aprender del asunto de la esclavitud. Do you have any final thoughts? ¿Alguien tiene alguna pregunta final o comentarios? Terminé. If you'll kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo, por favor. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por las bendiciones, Thank you for this methodology. te agradecemos por la metodología Logie. I pray that we'll see through these lines. y pido que podamos ver a través de estas líneas May we see deeper into them, y que podamos ver cada vez más profundamente en ellas À travers ces lignes, the implications, les implications, las implicancias o implicaciones de verlas de manera tal como son compare and contrast. y que podamos comparar y contrastar We can compare and contrast nous pouvons faire la comparaison et le contraste. the Protestant God el Dios protestante Les protestants, with our God. con nuestro Dios. le
Dieu des protestants est notre Dieu. and know that you look nothing like that. Y que sepamos que tú no te pareces en nada a You're eso. not pro-segregation. No eres pro segregación, Ségrégation. You're not racist. no eres racista, You're not sexist. no eres We know machista. the purpose of these histories Sabemos cuál es el propósito de estas historias. Le but de cette histoire, is that we have a clearer, stronger idea Es de que podamos tener una idea más clara y más fuerte clair, of who you are, de quién eres and then that we can reflect it. y que podamos luego reflejarte. Pray that you'll grant us more light Te pido que nos des más luz nous donner plus de lumière, into your character, respecto a tu carácter, that we know what to reflect. que podamos saber qué reflejar, ce que nous devons refléter May we see you more and more que clearly. te podamos ver cada vez más claramente. de façon plus claire. I pray that you'll go before us. Te pido que nos guíes Marcher devant nous, May we think of you today. y que podamos pensar en ti en este día toi aujourd'hui, May we honor you. y que te podamos honrar también. Pray this in Jesus' Lo pido en el nombre de Jesús. Jésus. name. Amen. Amén.